satisfacción cuando mi cuñada descubrió que su plan para robarme la herencia le costó su propia casa. Cuando mi padre falleció el año pasado, dejó un testamento muy claro. La casa familiar de Alicante para mí, su hija pequeña y un local comercial en el centro para mi hermana Paloma. Justo, equitativo, sin dramas. O eso pensaba yo. Paloma siempre había sido la favorita de mi madre. La que estudiaba Derecho, la que se casó con Fernando, un abogado que según ella era el hombre perfecto. Yo era la oveja negra, la que trabajaba de camarera y vivía en un piso compartido en Vallecas. Un mes después del funeral, Fernando me llamó para quedar a tomar un café. Lucía, tenemos que hablar del testamento. Hay ciertos gastos pendientes de tu padre que desconocías. Me enseñó unos documentos. Facturas médicas, deudas con proveedores, un préstamo personal. Todo sumaba casi 90.000 euros. La única solución es vender la casa y liquidar esto. Paloma y yo podemos encargarnos de todo. Firmé un poder notarial. Confiaba en mi propia hermana. Durante los siguientes 3 meses, Fernando me mantuvo informada con mensajes escuetos. Que si el mercado estaba difícil, que si había que bajar el precio, que si los compradores se echaban atrás. Hasta que mi amiga Maite, que trabaja en una inmobiliaria de Alicante, me escribió un día: Lucía, al final vendisteis la casa de tu padre, porque la he visto escriturada a nombre de tu hermana hace 2 meses. El mundo se me cayó encima. Contraté a un abogado independiente. Lo que descubrimos fue demoledor. Las facturas eran falsas. El préstamo personal nunca existió. Fernando había falsificado documentación bancaria y médica para justificar una deuda inexistente. Pero lo peor vino después. Con el poder que yo había firmado, no vendieron la casa. La transfirieron directamente a nombre de Paloma por un precio simbólico de 30.000 euros, alegando que era para cubrir parte de las supuestas deudas. Mi abogado me explicó las opciones. Podíamos denunciar por estafa y falsificación documental. Fernando perdería su licencia de abogado y ambos se enfrentarían a penas de cárcel. Pero yo quería más. Investigamos sus finanzas. Resulta que Fernando y Paloma habían pedido una hipoteca brutal para comprarse un ático en Benidorm. Vivían muy por encima de sus posibilidades, con 2 coches de alta gama y vacaciones en Maldivas cada verano. Presentamos la denuncia justo cuando ellos tenían que renovar la hipoteca. El banco, al enterarse de la investigación penal abierta contra Fernando por falsificación de documentos financieros, canceló inmediatamente la renovación. Sin ese dinero no podían cubrir los pagos atrasados. Paloma me llamó una noche histérica. ¿Cómo has podido hacernos esto? Somos familia. Familia era papá, Paloma, y le robaste a su propia hija. Era solo una casa vieja. Nosotros la necesitábamos más que tú. ¿Necesitabais estafarme 90.000 euros inventados? Silencio. Fernando dice que podemos llegar a un acuerdo. Retira la denuncia y te devolvemos la casa. Ya no quiero solo la casa. El juicio fue hace 3 semanas. Fernando fue inhabilitado como abogado durante 8 años y condenado a 2 años de prisión, suspendidos por no tener antecedentes. Paloma recibió una multa de 40.000 euros como cooperadora necesaria, pero la verdadera justicia vino del banco. Al ejecutar la hipoteca impagada, perdieron el ático de Benidorm. También tuvieron que vender los coches para pagar las costas judiciales y mi indemnización. La casa de mi padre volvió a mi nombre. La semana pasada fui a verla por primera vez en un año. Encontré una caja de cartón en el desván que Paloma nunca abrió. Dentro había cartas de mi padre. En una de ellas, escrita poco antes de morir, decía que me dejaba la casa porque sabía que yo era la única que la cuidaría con cariño. También había una nota aparte. Si Paloma intenta algo raro, busca en la caja fuerte del armario del dormitorio, código 4729. Dentro encontré otra copia del testamento original y grabaciones de conversaciones donde mi padre expresaba sus sospechas sobre Fernando. Papá me protegió incluso después de muerto. Ahora vivo en esa casa. La he reformado con la indemnización que me pagaron. Paloma y Fernando se mudaron a un piso de alquiler en las afueras de Murcia. El mes pasado me llegó un mensaje suyo pidiendo que le prestara 3.000 euros para un imprevisto médico. No contesté. Hay deudas que no se pueden falsificar.